A medida que las fuerzas de la Alemania nazi avanzaban por Francia en 1940, miles de habitantes de las islas del Canal decidieron evacuar. Durante 5 largos años, su historia de evacuación fue única. Recuerdo claramente a nuestro padre diciendo que el Imen le había aconsejado empacar y salir de la isla cuando los alemanes avanzaban rápidamente por Francia. Mi padre estaba muy preocupado y quería que mi madre y yo abandonáramos la isla lo antes posible. La primera noticia que tuvimos de la evacuación o la intención de evacuar fue a través de la prensa el 19 de junio. Decían que si querías evacuar, tenías que registrarte esa misma noche. Fue todo muy rápido. Estábamos en las piscinas, y de repente, todos estos muchachos bajaron corriendo con papeles, y nos enteramos de que íbamos a ser evacuados. No era obligatorio, pero especialmente si eras inglés o judío, podías ver la preocupación en el rostro de mi madre y mi padre. Mi madre decidió que tal vez los niños más pequeños deberían irse, así que nos inscribimos en una escuela. El 19, nos dijeron que teníamos que presentarnos en el puerto a las 8 de la mañana al día siguiente. Todo fue muy rápido. Cuando llegué a casa, mi madre ya estaba empacando para los 3 niños de nuestra familia. Dijo que no íbamos a quedarnos porque, después de lo que habían hecho en Polonia, no podíamos quedarnos allí. Hubo un poco de caos porque recuerdo a mis padres discutiendo acaloradamente sobre quién debería dejar la familia. Finalmente, cuando vieron la situación, dijeron que no, de ninguna manera, nos íbamos a quedar separados como familia. Mientras tanto, mi padre había regresado a casa, y mi madre le dijo que no dejaría que nos fuéramos a menos que ella pudiera venir. Creo que fuimos los primeros en registrarnos. De hecho, mi madre decidió venir como ayudante, y los niños fueron divididos en grupos, A, B y C. Los primeros 9 que se registraron fueron los A, y mi madre estaba a cargo de los B. Fue difícil tomar la decisión de irnos o no, pero me consultaron y preguntaron si quería irme. Dije que sí, que mis primos y amigos de la escuela también iban, así que estaría bien, y regresaríamos tan pronto como pudiéramos. Recuerdo que estábamos en el autobús, y nos llevaban al puerto para subir a los barcos. Me preguntaba, ¿qué va a pasar ahora? ¿A dónde vamos? Mi papá volvió al mar para recoger a mis hermanos mayores, y estábamos allí esperando en el nuevo muelle. Los barcos llegaban y se iban, y los niños llegaban y se iban. No sé quién empezó a cantar Wish me luck as you wave me goodbye, pero es algo que nunca olvidaré. Estaba muy emocionado porque nunca había salido de Guernsey, y lo veía como una aventura. Encontramos una cabina llena de gente, y el barco estaba muy sucio, creo que era un barco de carga al principio. Había sangre en las paredes porque creo que acababa de venir de Francia, y creo que era un barco frío porque estaba muy sucio. Había una ametralladora Luis en la cubierta, y un marinero o soldado la manejaba. Estábamos listos para cualquier eventualidad. El viaje fue horrible, estaba terriblemente mareado. No teníamos nada para el mareo, así que mi madre y yo bajamos al compartimento de carga, donde había grandes montones de cuerda, y tratamos de calmarnos lo mejor que pudimos. Los rumores se extendieron por el barco de que alguien había avistado un submarino, pensaron que era alemán. Todos mirábamos por las ventanas buscando algo, aunque no veíamos nada. Recuerdo que en parte del viaje nos dijeron que no podíamos salir a cubierta porque había aviones alemanes sobrevolando, y pensaron que si veían un barco con niños, querrían atacarlo. Sentí que todos estábamos en la misma situación, en ese pequeño barco cruzando el canal, todos esperándonos mutuamente. Finalmente, vi los acantilados blancos de Inglaterra,
pude ver claramente el caballo blanco tallado en el acantilado. Era un día hermosamente soleado, y el acantilado se veía encantador desde el barco. Pensé, así que esto es Inglaterra, por fin. Era inmenso comparado con una pequeña isla. Las damas de la WS nos esperaban para recibirnos y habían estado practicando su francés porque pensaban que no hablábamos inglés. Se sorprendieron gratamente de que pudiéramos hablar inglés, y tenían bocadillos y chocolate caliente listos para nosotros. Nos llevaron a un lugar enorme que creo que se llamaba Winter Gardens y tuvimos un examen médico superficial, solo para revisarnos. Nos miraron la nariz y los oídos y luego revisaron si teníamos piojos en el pelo. Luego subimos a los trenes y vi a mis hermanos. «Tienes que venir con nosotros», me dijeron, pero la maestra dijo que estábamos separados, los niños en un grupo y las niñas en otro. Estaba emocionada porque iba en un tren, y la familiaridad del tren para una niña de 6 años era algo sorprendente. Era la primera vez que veíamos un tren en la vida real, mágico con su humo negro y rojo saliendo entre las ruedas y la chimenea. Fuimos llevados a otro tren con gran emoción. Nos dieron té y sándwiches, nos cuidaron muy bien. Era maravilloso cuando lo piensas. El tren avanzaba alegremente por el campo, que parecía interminable. Pero lo primero que nos impactó fue ver por la ventana lo que innegablemente era una vaca, pero era negra y blanca. Nunca había visto una vaca negra antes, siempre pensamos que las vacas debían ser de cualquier otro color menos negro y blanco. Además, cada vez que íbamos sobre una colina, esperaba poder ver el mar. Estuvimos en el tren toda la noche, y nunca habíamos estado en un tren antes. Aún puedo escuchar el traqueteo del tren. Cada vez que nos deteníamos, escuchábamos a los hombres golpeando las ruedas, algo completamente nuevo para nosotros. No creo que, como niños, supiéramos exactamente a dónde íbamos. Tenía alucinaciones porque estaba tan cansada que imaginaba una cama hermosa y cómoda, aunque no había dormido en mucho tiempo. La Cruz Roja fue muy buena y nos dieron galletas y triángulos de queso. Por supuesto, las persianas debían mantenerse abajo debido a los apagones. No recuerdo haberme quedado dormida, pero finalmente llegamos a Derby, y el director vino y dijo, «Vamos a algún lugar, no puedo decirte dónde, pero vamos a un lugar que tiene muchas calles empedradas». Creo que pensó que yo debería saber dónde estaba este lugar, pero no lo sabía. De todos modos, llegamos a Wigan, pero terminamos en Rochdale, y lo que más me impactó fue lo oscuros que eran todos los edificios. Nunca había visto algo así en mi vida, por supuesto, estábamos en Lancashire, en algún lugar en medio de la noche, en un pueblo llamado Burnley, y eso fue un poco. ¡Oh, caramba! Todavía puedo verme con mi máscara de gas sobre el hombro y mi pequeña maleta de cartón, preguntándome qué iba a suceder. Nos colocaron en los pasillos de la escuela, entramos en el salón central metodista, una parada donde terminamos, sabes, en un agujero enorme e increíble, y solo había filas y más filas de colchones y todo. Estábamos en este salón de la escuela en un pueblo pequeño, y de ahí, no sé cómo fuimos seleccionados, pero fuimos seleccionados. Mi hermano y yo tuvimos la suerte de ser acogidos por la familia Disney. La palabra, acogidos, en ese momento no sabíamos lo que significaba, y la gente, por decirlo de alguna manera, venía hacia nosotros. Y ellos tomaron a uno, no recuerdo cuál, no tomaron, nos sentamos allí y la gente venía y nos miraba, pero como estábamos con Mou y mi madre, ella no quería que nos separaran. Creo que había una persona que quería llevarme, pero ella dijo, no, llévate a los dos o no te lleves a ninguno. Ya era noviembre en ese momento, así que nos habían empujado de un lado a otro replemente desde junio hasta noviembre, y honestamente creo que todavía llevaba la misma ropa que tenía puesta. Nos quedamos atrás gradualmente, querían chicas,
no a pequeños vándalos como nosotros, así que fuimos prácticamente los últimos. Llegó una mujer y se compadeció de nosotros, y dijo, me llevaré a esos dos. La gente amablemente venía a llevarse a los niños para acogerlos, y nosotros fuimos muy groseros con esas personas. Estábamos decididos a no separarnos. Tuve mucha suerte, en realidad fui elegido por unas personas llamadas Pickford, como los de Pickfords. Dijeron, ahora, saben que Tailandia está ocupada, pero ahora probablemente hayan matado a nuestros padres, así que no puedo tener a los dos para siempre. Así que tú, Michael, fuiste con la señora Smith, ¿ves? Fui recibido con gran entusiasmo por la esposa del granjero. Ella era bastante corpulenta y dijo que siempre había querido un hijo. La puerta se abrió y apareció esta mujer grande con un gran pecho, y dijo, oh, no. Y me agarró así, y me perdí en su pecho. Podía oler la comida y el calor que salía de la casa, ¿sabes? Y en ese momento pensé, bien, voy a estar bien. Mi madre vino y me llevó lejos. Dijo, sabes, ahora tengo una casa para que puedas venir y vivir conmigo. Yo habría preferido quedarme con los Pickford. No todos los niños de la escuela tuvieron la suerte que yo tuve de tener un buen hogar de acogida. Cada lugar al que íbamos no era muy agradable. Siempre había una multitud de niños, su casa era espantosa, decían, tu hermoso nombre de niña es Brenda, y ella decía, no puedes llamarte Brenda, tienes que llamarte Muriel, y así fue como me quitaron mi identidad. Decía que estaba bien alimentado y bien vestido, pero tenía que levantarle el desayuno en la cama todas las mañanas. No le permitía salir a la escuela hasta 10 minutos antes, y para llegar a tiempo a la escuela tenía que correr literalmente. Creo que debían tener un contrato para mantenernos durante 3 meses, pero en los 15 meses cambié 5 veces, así que tuve 5 hogares de acogida durante 3 meses antes de que alguien me agarrara y me estabilizara. ¿Por qué me transfirieron tan a menudo? No lo sé. Lo que estaba haciendo no puedo decirte porque simplemente no lo recuerdo. Las cosas simplemente no funcionaban 5 veces, presumiblemente, y dudo que fuera siempre culpa de los padres adoptivos. Nunca me golpearon, pero eran no puedo decir que no tenían amor ni afecto por mí, pero solían maltratarlo mucho a él. Quiero decir, la semana no pasaba sin que le dieran una buena paliza por lo menos por la cosa más pequeña. Solía tirarse al suelo para que ella no pudiera, ya sabes, no pudiera poner la misma fuerza en él. Y me golpearon de nuevo y pensé, ¿qué está pasando? Estaba preocupado de que si algo le pasaba a sus padres mientras estaba fuera, podría tener que quedarse con ellos. Vivía aterrorizado de eso. Mi madre estaba involucrada y no lo sabíamos. Esa era la que nos alejó de Wigan, y mi hermano mayor fue a Glasgow a la escuela que se hizo desde entonces hasta la escuela. Oh, mamá lo encontró rápido y fue a vivir con ella. Le tomó 6 meses encontrarnos. Bueno, la gente del pueblo fue muy hostil al principio. Nunca habían oído hablar de las islas del Canal, y mucho menos de Guernsey. Pensaban que éramos de otro planeta. Fue probablemente desafortunado que estuviéramos en Bournemouth, porque en esos días era un lugar muy snob. Éramos extranjeros para algunos, golpeamos el autobús con otra persona acogedora de allí. Estaban hablando de bienvenidos, porque no nos dimos cuenta de que estaba tan acostumbrada a hablar. Era nuestro idioma, el patois, era lo que hablábamos. Nuestro francés era total extranjero, pero había un momento en que una dueña de casa dijo, no, definitivamente no los tomaré porque son refugiados, aunque el hospital no sabía dónde estaban las islas del Canal. Uno de nuestros vecinos realmente no habló con mi madre durante los 2 primeros años que vivimos allí. El primer invierno allí, en 1940, tuvimos nieve, lo cual pensamos que era agradable, pero una vez que comenzó a caer y descubrimos que realmente hacía frío, por supuesto, no teníamos la ropa adecuada. Los inviernos eran muy duros en Inglaterra,
especialmente en el norte. Pero por supuesto, la nieve en el invierno fue terriblemente profunda y fue una Navidad blanca. Y, por supuesto, hicimos pequeñas cosas para los niños, ya que resulta que había una nevada y dijo, vengan, vengan, despiértense, Papá Noel ha venido. Así que miró por la ventana y había rastros donde verías este trineo, y marcas, bueno, esperanzadamente, donde estaban los renos. Y despertó a todos los niños evacuados y todos fuimos a ver esto, y él dijo, lo siento, creo que el clima arruinó muchos regalos. Nuestra primera Navidad en Inglaterra tuvimos salchichas, porque eso fue el almuerzo de Navidad, eso fue todo lo que pudimos conseguir. Tuvimos papas hervidas y salchichas y algo de guisantes o algo así de alguien, y todos pensábamos en cómo había sido 2 Navidades antes. Los chicos lograron conseguir una pequeña pistola de juguete cada uno. No recuerdo qué conseguí para la niña, pero para las damas les conseguí una pastilla de jabón y una caja de cerillas, y eso fue todo en Navidad, ya sabes. No permitían que sus hijos jugaran con los otros niños. Solo 1 o 2 nos escogían para el año, sí, así fue realmente todo el tiempo. Realmente no querían que sus hijos se mezclaran con nosotros. Odiaba la escuela porque mi primer maestro que recuerdo era un señor Smith, y llevaba esta bata negra, y hacían geometría y álgebra, lo cual no teníamos en Guernsey. Había una diversidad de personas allí, venían de Birmingham, de Coventry, de Londres incluso, y nosotros y los lugareños no nos gustábamos. Sentarse 3 en un pupitre de 2 plazas, y un profesor muy mayor o de cualquier género ondeando una regla diciéndonos a todos que nos calláramos, y durante los primeros 18 meses en esa escuela, no creo que haya aprendido nada. Hacían barricadas y metían a los chicos locales en el granero una vez, creo que porque éramos un poco como ellos. Fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Nunca he mirado hacia atrás desde entonces. Una vez que sobreviví ese primer trimestre con la mala comida y el acoso y el frío, no me llamaban más Rana, un maestro en especial, y siempre recuerdo al señor Smith poniéndome delante de la clase y diciendo, has manchado mi clase, y no entendí por qué, pero fue porque yo era el único que no había recibido la correa. No había profesores a los que pudiera pasar, así que la pobre monja que me estaba enseñando dijo que ella me enseñó durante 5 años, pero fue difícil para ella. Pensé en tener un libro que todos pudieran tener, teníamos El viento en los sauces, y hacíamos todo relacionado con El viento en los sauces. Seguro, hacíamos dictados de las ventanas, hacíamos nuestra literatura a partir del viento. Rechazamos el viento en el sauce para tocar, decíamos que podíamos dibujar un drama a partir de las ventanas. Tenía 14 años cuando dejamos Guernsey y lo suficientemente mayor como para dejar la escuela, y aunque lo he lamentado el resto de mi vida, en ese momento pensé que era maravilloso. Fui a la escuela solo unos meses porque en enero de 1941 tenía 14 años y dejé la escuela. Me pusieron en ingeniería como aprendiz de ingeniero. Los evacuados teníamos lo que llamaban la Junta de Asistencia CAPE, pero cuando los niños dejaban la escuela, lo que ganaban se deducía de la asistencia, así que mamá no estaba mejor económicamente. Fue una vida dura porque no teníamos dinero, y aunque éramos una familia numerosa, vivíamos con lo justo, creo que lo llamaban asistencia pública, que mamá decía que era apenas suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos. Exigían que hicieras trabajo de guerra a esa edad, y todos fuimos juntos al intercambio laboral, y nos dirigieron a trabajar en una fábrica de aviones. Estábamos haciendo puntas de ala para Spitfire, piezas para aviones y piezas para barcos y buques, ya sabes, para la guerra. Era un lugar grande. Me ofrecieron un trabajo en Boots, algo bastante brillante, y estaba muy feliz allí, tenía todos los libros que quería y un comienzo muy agradable. No me di cuenta de que habría otros 2 o 3 años por venir, pero pensé que nunca debía olvidarme de mi gente. Cada vez que teníamos una reunión con un jefe de biblioteca o alguien, solía decir,
soy el que quiere transferirse a Guernsey, extraño a mis amigos, a mis familiares, las cosas que solíamos hacer y el mar. Porque nunca veíamos el mar. Recuerdo en Glasgow que frecuentaba el puerto de Paul y me sentaba allí mirando el mar, los barcos y escuchando las gaviotas, y realmente fue como volver a casa por un momento. Solíamos volver a casa de la escuela, comer algo y luego ir al refugio antiaéreo y pasar la noche allí. Estábamos como sardinas en lata cuando nos íbamos a dormir, pero estábamos juntos. Solo nos mezclábamos con la familia durante los bombardeos porque estábamos en el refugio juntos. Estaba escuchando y escuchando, pensé para mí mismo, me pregunto dónde va a caer, y de hecho, eventualmente lo soltaron y movieron mi cama unos 15 centímetros de la pared, y ese ruido me hizo saltar. Puedo decir que fue un disparo muy afortunado, a unos 300 o 400 metros de nosotros. Luego hubo personas muertas porque las bombas cayeron en AO8 y ocurrió el 12 de octubre de 1941, el día del 10º cumpleaños de mi hermana. Mientras escuchábamos las sirenas, escuchamos la bomba cayendo, y esa bomba estaba destinada a aterrizar justo afuera de nuestra puerta principal. Mi hermana Faith fue asesinada, mi madre horneó para detenerlo. Eran las 9 de la noche. Estaba bajo los escombros de la casa. Después de un tiempo, no sé cuánto, desperté y finalmente me sacaron los bomberos. El chico que estaba en la cama conmigo murió. Creo que la bomba cayó a cada lado de nosotros, pero a cierta distancia, y teníamos ventanas rotas y tejas cayendo del techo, pero no hubo daños graves. Aunque invariablemente dormíamos en el refugio, ya habíamos perdido nuestra casa, así que no teníamos el tipo de afecto por el edificio en el que vivíamos. Un par de días después, trajeron a John, mi gemelo, para verme. Fue impactante porque creo que en ese momento estaba en estado de shock, aunque en ese momento no sabía lo que era el shock. Supongo que realmente estaba en estado de shock. Mi madre escribió una carta diciendo que John había muerto, y yo leí esta carta diciendo que John estaba muerto y asumí que era mi gemelo. Pero después de leerla varias veces, me di cuenta de que no era este John. Fue cuando me di cuenta. Se fue de noche y los disparos nos mantenían despiertos noche tras noche. Su madre en la sala de estar de la casa también murió poco después del ataque. El esposo, el señor Hughes, estaba de pie junto a la puerta principal, y la bomba aterrizó justo afuera. Ese fue el ángulo de la explosión, voló la parte delantera de la casa, el techo, etc. Y el instituto frente a la casa fue completamente demolido. Escuchamos esta bomba cayendo y realmente pensamos que nos iba a golpear. Los bombardeos y cosas así no nos impedían ir de vacaciones o viajar. Iba por Houston, que había sido bombardeada, pero simplemente seguías adelante. Creo que aliviaba el día a día, realmente solo vivíamos con la esperanza de que terminara pronto. Con el tiempo, hicimos amigos con la gente local y nos invitaron a muchas fiestas de té. Hice muchos amigos una vez que comencé a trabajar. De hecho, una de las amigas con las que comencé a trabajar dejó la escuela al mismo tiempo que yo y todavía somos amigas hasta el día de hoy. No podías encontrar personas más amigables que en el norte de Inglaterra. Teníamos una sociedad de las islas del canal a la que solíamos ir, y la idea era que, si alguien estaba en gran apuro, la sociedad podría ponerse en contacto con la sociedad de refugiados en Londres y podrían recibir ayuda. Recuerdo que fuimos 1 o 2 veces a Birmingham para reunirnos con la Sociedad de las Islas del Canal en Birmingham. Organizábamos bailes y había revistas, pequeñas revistas de información adecuada que se emitían en algunos lugares. Teníamos nuestro pequeño boletín que se imprimía. Era maravilloso reunirse con la gente de las Islas del Canal, y fue muy popular. Era la única forma en que podíamos obtener información, ya que no teníamos cartas de la Cruz Roja de Guernsey y teníamos una tarjeta de membresía, y nos encontrábamos e intercambiábamos noticias sobre las Islas del Canal. No era mucho, y mirábamos los mensajes de la Cruz Roja del otro, que eran maravillosos. Una vez al mes o algo así,
más o menos palabras certificadas, no escribíamos el mensaje nosotros mismos, estaba escrito en este formulario de la Cruz Roja y enviábamos 4 en noviembre, y antes de recibir una respuesta, pasaba mucho tiempo. Nos decían qué mensajes habían recibido, y podíamos transmitir cualquier mensaje a través de ellos, así que podíamos mantenernos al tanto de los acontecimientos en Guernsey en cierto grado. Estaba tan emocionado de recibir este mensaje que fui al trabajo y se lo mostré a todos, y todos querían leerlo, por supuesto. La situación, según el tono de las cartas que estábamos recibiendo, empeoraba. No lo escuché durante 18 meses porque no sabíamos que podíamos enviar mensajes de la Cruz Roja, y mi mamá pensó que yo estaba muerto. Solo se permitían 25 palabras, y llevó mucho tiempo que estos mensajes fueran de ida y vuelta, pero uno se volvía muy hábil para redactar mensajes para transmitir mucha información, pero era agradable porque sabíamos que todo seguía bien con ellos. Un tío Tom vino con una carta y tenía una gran marca de la Cruz Roja en ella, y la carta decía que mis padres habían sido deportados de Guernsey a Alemania. Creo que estaban obteniendo información de las personas que fueron enviadas a los campos, y el hermano de mi madre, siendo inglés, fue deportado, Klaus, y una vez que se fue, entonces tuvimos cartas adecuadas, ya que antes solo teníamos mensajes de la Cruz Roja de 325 palabras. Entonces tuvimos muchas más noticias de mi tío que estaba en Alemania de las que podríamos obtener de Guernsey. De Guernsey a Alemania, de Alemania a Inglaterra, y de vuelta, por supuesto. Todos, incluidos los adultos, solo pensaban que sería por unas pocas semanas, ya sabes, lejos de casa, no 5 largos años. Nadie podía entender cómo es estar lejos durante 5 años, regresar, no pensaron que nunca enviarían a sus hijos lejos sin verlos durante 5 años. Creo que habría habido muchas personas que habrían reaccionado de manera diferente si hubieran pensado en eso. Sí, estoy seguro de que si hubieran sabido que serían 5 años, no me habrían enviado. Me fui con mi etiqueta, pero no creo que tuviera una fotografía de mis padres y, durante ese tiempo, se volvió bastante borrosa. Sabía que estaban vivos y bien, y ellos sabían que yo estaba vivo y bien, pero a medida que pasaban los años, mis recuerdos de ellos a lo largo de 5 años se atenuaban mucho. Estaba sentado en el cine con la señora Harris y bajo una gran ovación, nos dirigimos al puerto de Saint Peter Port en Guernsey, en las islas del Canal. Se acerca un barco de guerra británico con la bandera blanca ondeando. Una bienvenida nos espera a los liberadores de las islas. Por cierto, la posesión británica más antigua y el único territorio británico ocupado por los alemanes durante la guerra. Recuerdo el discurso de Churchill cuando dijo que las islas del Canal serían libres al día siguiente. Como digo, encendí la radio por la mañana y este era el juego 1 que decía que la guerra en el Canal había terminado y el discurso del señor Churchill diciendo que las islas del Canal serían libres. Les dije a las chicas en la tienda, me voy a casa. Esto es terrible. Creo que mi única radio ha funcionado. Así que fuimos a mirar, en realidad estábamos diciendo, tele, pero de otra manera de libre. Cuando nos enteramos de la liberación, fue fantástico. Abracé a mi madre, que estaba a mi lado, gritó de alegría porque sus padres estaban en Guernsey y no podía creerlo. Pero yo pensé, bueno, iré a casa mañana, y me sorprendió lo mucho que tardó, porque pensé que sería al día siguiente, pero no fue hasta varios meses después. Estaba tan emocionada y, de repente, simplemente no me conocen. Dije, veré a mamá, papá y mi hermana ahora. Pero no, y sin embargo, había estado viviendo con estas personas y la humanidad me dio un gran abrazo y dijo, todo estará bien y lo sabes, estará suelto y nuevo. Pero realmente me integré en la vida en Rochester, especialmente cuando trabajaba, y en un momento pensé que tal vez no regresaría a Guernsey. Pero cuando todos empezaron a decir, me voy a casa, pensé, sí, no he visto a mi padre y a todos escalar, y estaba escondido detrás de Jason cuando caminaban por el camino del jardín. Dije, no está mal, dije, no son mamá y papá. Pero dijo, bueno, no creo,
pero por supuesto que lo eran. Y realmente no quería volver a Guernsey, pero ella me llevó aquí, y el tío me llevó a la estación, pero no pudieron esperar junto al tren, así que se escondieron, y yo seguía diciendo, me pregunto dónde está la tía. Quería despedirla, pero estaba tan emocionada que no podía venir y decir adiós. ¿Sabes que todo en lo que podía soñar era simplemente volver a casa? Y, por supuesto, no podíamos volver a casa por nuestra cuenta, teníamos que esperar. Fuimos liberados en mayo y esto fue en octubre, y todos nuestros amigos estaban regresando. La gente que había sido muy amable conmigo en Glasgow y lo había pasado bien, pero el pensamiento de volver a casa fue eso. No podía esperar para subir al barco. Para cuando fue liberada, había hecho la prueba de 11 más y literalmente acaba de ganar una beca para una escuela de gramática. Solo vio esto como mi carrera y dijo, no nos vamos a casa solos, y ella dijo, sí, Frank, aunque sepas que somos adolescentes, ancianos, todavía teníamos que volver con el grupo escolar. Cuando nos fuimos, alrededor de 8 años después, creo que debió haber sido mi madre la que amuebló la casa de arriba a abajo y tuvo que dejarlo todo de nuevo y hacer su tercer hogar, y la familia lloró durante mucho tiempo porque ella quería volver con sus hermanas y su madre, y así sucesivamente. Volvimos como digo en el Han Tony y me quedé en cubierta, hacía mucho frío, fue un largo viaje a casa porque estaba lleno de campos minados y todo eso, y luego llegamos a casa temprano por la mañana y mirando a Guernsey y si alguna vez hemos visto a Guernsey bañándose en la luz del sol de la mañana temprano y ver el puerto, es una sensación maravillosa. Llegamos a Guernsey alrededor de las 6 de la mañana, una hermosa mañana con el sol saliendo, y aún así podías ver la cantidad de personas que estaban allí, los adultos y las personas mayores, no niños, eso fue genial, realmente genial. Oh, Dios mío, vi a mi abuelo y a mi padre, eran hombres grandes, hombres muy altos, y los vi de inmediato, pero lo que me impactó fue lo delgados que estaban. Reconocí a mi padre de inmediato, lo reconocí, pero nosotros a nuestra edad podíamos recordarlo, éramos los más jóvenes de la familia, no sabíamos quién era este extraño. Reconocí a mi papá, pero él no me reconoció a mí. Estaba esperando a mi mamá, pero ella no me reconoció. Ahora podía reconocerla y a papá, pero ella no podía reconocerme, simplemente no sabía quién era yo. Y allí estaba papá en el muelle, con la ropa colgando un poco, le faltaban algunos dientes, un hombre extraño ahora después de 5 años. Cuando volvimos por primera vez, estaban detonando bombas y cosas, mantenían a muchos de los alemanes aquí para decir dónde habían puesto varias cosas y eso se estaba detonando. Fue bastante ruidoso, era inusual, porque solo habíamos visto a los alemanes en películas y aún estaban aquí durante unos 18 meses, pero bajo custodia, aún quedaban soldados alemanes limpiando cuando regresamos y, ya sabes, todavía estábamos en la guerra contigo, como si fuera muy difícil para nosotros, porque mi padre odiaba a los alemanes. Pero también encontré eso muy extraño viniendo de una gran ciudad, ya sabes, donde todo estaba sucediendo, y volver a una isla donde no había mucho que hacer. Ahora, en estos días, si alguien está fuera durante 10 días y está en cautiverio, tienen que recibir asesoramiento para siempre, y todo lo que hiciste fue recoger a tus padres e irte a casa a desayunar. Pude conseguirlo porque las cosas no eran como pensaba que iban a ser cuando regresamos por primera vez. Estaba en la cama por las noches y podía escuchar a mi mamá llorar y a mi papá tratando de consolarla, y recuerdo una noche escucharlo decir, bueno, le daré el dinero mañana y ella puede irse por su cuenta si va a hacer la vida que vas a llevar. Bueno, no vale la pena, ya sabes, podría irse, no queríamos que se quedara, pero eso es lo que iba a ser la vida que ibas a llevar. No sabían lo que estaba diciendo, y mi sueldo era diferente al suyo, así que fue como ajustarse de nuevo, y luego pensé que estaba siendo terrible, ya sabes, estaba siendo terrible, pero no quería ser terrible, simplemente no estaba feliz. Lo peor para mi padre realmente en ese momento fue entender todos los dialectos.
Veníamos de Gales, uno de Dobbs y dos de Trish Lancashire y uno de Staffordshire con mamá. Mi relación con mis padres realmente nunca se recuperó por completo de la guerra. Como mi madre se llevó con mi padre después de esa larga ausencia, no lo sé. Después me dijo que fue muy difícil reanudar la relación que se había cortado abruptamente porque yo estaba acostumbrado a vivir en casas de acogida. Podrías haberme señalado a cualquier dos personas en el patio de la escuela y me habría ido a vivir con ellas, porque eso es lo que hacías. Relación con mi padre, nunca se recuperó completamente de nuevo. No fue un momento fácil y hubo ajustes en ambos lados y mi recuerdo de eso es que salió bien. Es un poco difícil porque estábamos todos separados y todos tuvimos que aprender a vivir juntos. Quiero decir, yo era una niña de 16 años y, como una niña de 16 años, pensaba que tenía 18, mi mamá sabía que tenía 16 pero pensaba que debía tener 11. No fue la misma actitud que teníamos hacia él como la que teníamos en el momento en que nos fuimos. Sentíamos que habíamos crecido, éramos experimentados y nos sentíamos más maduros. Eventualmente nos asentamos, ya sabes, y luego Cusi comenzó a hacer amigos de nuevo, hubo muchas reuniones y fue encantador ponerse al día con todos los amigos y las noticias y eso fue encantador, pero todos encontramos un nuevo trabajo para asentarnos. La gente ya había formado sus amigos y no fue tan fácil establecer vínculos con personas que conocíamos antes de la guerra. Nos sentimos muy amargados por la guerra porque habíamos oído hablar de las cosas horribles que sucedían en Europa, donde aquí la gente había vivido con las fuerzas y creo que se comportaron extremadamente bien en la isla siempre que la gente pagara y se adhiriera a sus reglas. Casi dividió a la gente realmente y las relaciones cuando regresaron después quedaron dañadas, dijo que corrimos lejos. Creo que al principio había una especie de sensación agradable, sí, había una conversación generalmente de, te fuiste o te quedaste, y te volviste casi como dos lados diferentes, ya sabes. Bueno, Edwin estaba en su uniforme y él mismo se fue a la guerra, fuimos a un pub a lo largo de la costa y no lo servirían, y ella había ido solo porque yo iba, dijo, lo haré. Yo no, y yo dije, no es culpa de nadie, solo la guerra. Hubo una gran división, sí, pero los que se fueron y los que se quedaron. No puedo decir que estuviera extasiada de estar en casa porque quería que nos hiciera crecer muy rápido, nos volvimos muy independientes, separó a tantas familias de más de una manera, lo que parece un sueño ahora, así que realmente algo especial para que la gente abriera sus corazones y sus hogares, a veces parece como si un sueño nunca hubiera sucedido. Pero fueron 5 años perdidos para todos, ciertamente arrastraron a Guernsey pataleando y gritando en el siglo XX, realmente cambiaron para todos. Me di cuenta de lo terrible que había sido con mis padres cuando regresé, pero no dejaría que mis hijos pasaran por eso. La semana pasada estaba en la casa de mi nieta y le pregunté, ¿cómo te gustaría dejar todo eso e irte? Y ella me dijo, oh, nunca. Nunca. Me pasó a mí cuando solo tenía 20 años. Le dije, por favor, hazlo, reescribe la historia. Mi hermana Añila nació en Guernsey y cuando solían decir, suena a ver de qué están hablando, y cuando regresé y aterrizamos en Guernsey, dije, veo a qué te refieres ahora. Todos se han ido ahora, no me necesitan levantar ahora, ¿verdad? Siempre pienso en ellos. Ya sabes, todavía estamos pensando que la respuesta a nuestros problemas es ir a la guerra, y creo que eso es muy triste, simplemente no aprendemos.